Hola, soy Adrián del Grupo 13 y vamos a hablar sobre el tema Supervisión Europea de Protección de Datos. Bueno, voy a empezar. ¿Por qué es importante la protección de datos? La Administración de la Unión Europea trata todos los días información personal, ligada a actividades de contratación, evaluación de personal, etc. Aunque en la mayoría de casos la información almacenada solo servirá para fines legítimos, el tratamiento de esta información también entraña riesgos, ya que la información almacenada puede ser inexacta, está anticuada o se revela a personas no autorizadas. Puede suponer prejuicios muy graves, como que se deniegue un contrato personal, que se le confunda con otra persona, etc. Esto afecta a todos los miembros de la Unión Europea, por lo que deben conocer sus derechos y obligaciones. La protección de datos es un derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué se entiende por datos personales? Cualquier información por la que una persona puede ser identificada. Ya puede ser por su nombre o por un identificador. Son datos personales, por ejemplo, nombre, apellidos, los relativos a la salud del interesado, etc. ¿Quién es el Supervisor Europeo de Protección de Datos? Es una autoridad independiente. Son miembros de esta institución Dr. Peter Hastings, Supervisor Europeo de Protección de Datos, y Don Giovanni Buttarelli, Supervisor Adjunto. Por decisión conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, asumieron sus funciones en 2009, con un mandato de 5 años. Peter Hastings lleva en el Consejo desde 2004 y ha contribuido a consolidar la nueva autoridad de control y a desarrollar sus funciones a escala de la comunidad. Don Giovanni Buttarelli, supervisor adjunto, asumió su cargo en 2009, habiendo sido secretario general de la Agencia de Protección de Datos de Italia y también presidió la Autoridad de Control Común de Schengen. ¿Cuáles son las funciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos? El objetivo general de SEPD es garantizar que las instituciones y organismos de la comunidad respeten el derecho a la intimidad cuando realizan operaciones de tratamiento de datos personales o elaboran nuevas políticas. A continuación se describen sus tres principales ámbitos de actuación. Primero, el control, supervisión de tratamiento de datos personales en las instituciones y organismos de la comunidad, en colaboración con los responsables de protección de datos que han sido nombrados en cada una de las instituciones y organizaciones comunitarias. Examen e investigación de las reclamaciones presentadas por personas cuyos datos son objeto de tratamiento por instituciones y organismos europeos. Realización de investigaciones tanto por iniciativa propia como a raíz de una reclamación. Segundo sería el asesoramiento de las instituciones y organismos comunitarios sobre todo las cuestiones que inciden en la protección de datos personales. El seguimiento de innovaciones tecnológicas que pueden incidir en la protección de datos y la intervención en procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El tercero sería la cooperación con las autoridades nacionales de protección de datos a fin de promover una protección de datos coherentes en toda Europa. Cooperación con actividades con organismos de control establecidos para grandes bases de datos como Eurodac. ¿Cuál es la diferencia entre el SEPD y las autoridades nacionales de protección de datos? El SEPD es competente para controlar las actividades de las instituciones y los organismos de comunidad para asesorarles dentro de los Estados miembros. Este tipo de funciones son la competencia de las autoridades nacionales de protección de datos y en países también las autoridades regionales. Sus funciones suelen abarcar en general también el tratamiento de datos por entidades del sector privado. El SEPD coopera con las autoridades nacionales, por ejemplo, el marco del Grupo de Protección de Datos de las Personas. También coincide con el grupo de trabajo del artículo 29. Sin embargo, el SEPD no es jerárquicamente superior a las autoridades nacionales o regionales. Las funciones consultivas del SEPD durante el primer mandato emitió 50 dictámenes sobre propuestas legislativas referentes a temas de protección de datos. Entre las cuestiones tratadas en dichos dictámenes figuran la decisión de macro sobre protección de datos en el macro de cooperación policial judicial, el reglamento relativo a acceso público a los documentos, etc. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Tengo derecho a saber si una institución o un organismo de la comunidad están tratando datos sobre mi persona? Sí, antes o inmediatamente después de que se registren los datos, el responsable del tratamiento debe informarle, entre otras cosas, de lo siguiente. Lo primero, la identidad del responsable del tratamiento. Segundo, la finalidad de la operación del tratamiento. Y tercero, los destinatarios de los datos. Y cuarto, los derechos como titular de datos. ¿Tengo derecho a comprobar los datos sobre mi persona que están siendo tratados por las instituciones? Sí, tengo derecho a obtener gratuitamente el responsable del trato lo siguiente. Lo primero,
el acceso a sus datos personales y a ciertas informaciones acerca del tratamiento, finalidad del tratamiento, datos objetivos del tratamiento, entidades o personas a las que se comunican los datos, etc. Lo segundo, la rectificación de los datos personales que sean inexactos o estén incompletos. Lo tercero, en determinadas circunstancias, el bloqueo y la supresión de los datos. ¿Tengo derecho a oponerme a que se traten mis datos? Tiene usted derecho a oponerse en cualquier momento por razones imperiosas y legítimas, a lo que los datos le conciernen sean objeto de tratamiento. También tiene usted derecho a ser informado antes de que sus datos personales se comuniquen por primera vez a terceros, o antes de que se utilicen por cuenta a estos para fines de mercadotecnia directa. Tiene usted derecho a oponerse a dicha comunicación o utilización. ¿Qué puedo hacer ante un problema? En primer lugar, notificárselo al responsable del tratamiento y pedirle que tome medidas. Si no recibe respuesta o si la respuesta no es satisfactoria, ponerse en contacto con el responsable de la protección de datos de la institución o el organismo de que se trata. Puede consultar la lista de responsables de protección de datos en el sitio web del Supervisor Europeo de Protección de Datos. También puede presentar una reclamación al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que la examinará y adoptará las medidas necesarias. Más adelante, mi compañera explicará cómo presentar una reclamación al Supervisor Europeo de Protección de Datos. Puede recurrir las decisiones al SEPD ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Cada institución y organismo de la comunidad tiene la obligación de nombrar un responsable de la protección de datos, RPD, cuyo cometido es garantizar de forma independiente que la institución o el organismo de que se trate respecto a sus obligaciones en materia de protección de datos. El RPD es una figura fundamental a la hora de informar a los responsables del tratamiento y a los titulares de los datos de sus derechos y obligaciones. Coopera además con el SEPD en lo relativo al cumplimiento del Reglamento sobre protección de datos. El RPD, quien notifica al SEPD la confianza de efectuar un control previo. En muchos casos es el punto del contacto entre el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el responsable del tratamiento. El RPD puede facilitar información útil sobre la reclamación, proporciona asimismo información sobre la situación de las instituciones y agencias en lo que respecta al cumplimiento del reglamento. El SEPD y el RPD se reúnen regularmente en encuentros bilaterales o durante las reuniones de la red de RPD. ¿Cómo presentar una reclamación ante el SEPD? ¿Quién puede presentar una reclamación ante el SEPD? Cualquier persona que considere que se han vulnerado sus derechos cuando una institución o organismo de la comunidad ha tratado datos que se le conciernen puede presentar una reclamación. El tratamiento de los datos personales por autoridades nacionales o entidades privadas no entra dentro de las competencias del SEPD. Además, el SEPD no es una instancia de apelación con respecto a las autoridades nacionales de protección de datos. Por consiguiente, las decisiones de estas no pueden ser recurridas ante el SEPD. ¿Cómo presentar una reclamación? La reclamación debe presentarse por escrito o por correo electrónico a la dirección que se ve en pantalla. Es indispensable que la reclamación mencione toda la información pertinente y que se adjunten a ella todos los documentos necesarios para la investigación. ¿Cómo se tramita una reclamación en el SEPD? Todas las reclamaciones se hacen de manera confidencial. Si la reclamación es admisible, el SEPD realiza una investigación si lo estimula oportuno. Siempre que sea posible, el SEPD procurará concertar una solución amistosa entre el reclamante y la institución o organismo comunitario de que se trate. De lo contrario, se remitirá su decisión al reclamante y a la institución o organismo responsable del tratamiento de los datos. El SEPD tiene amplias competencias de supervisión. Puede limitarse a asesorar al titular de los datos objeto de tratamiento, pero también puede dirigir una advertencia o amonestación a la institución correspondiente o imponerle una prohibición del tratamiento e incluso someter al asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.